Hola, in lac ex alac en. Los saludo con este saludo, valga la redundancia, maya, que significa yo soy otro tú eres otro yo. Somos uno. Soy Claudia Sunsolo Rivera, me da mucho gusto darles la bienvenida a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés. Estoy transmitiendo desde el hermoso pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. ¿Sabían ustedes que la comunicación con los espíritus fue determinante en la historia de México? Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana y por eso hoy me vestí con los colores patrios, verde, rojo y blanco. Les platico a todos, especialmente a quienes me hacen el honor de escucharme en el extranjero, que el 20 de noviembre se celebra en México la Revolución Mexicana, por supuesto, y es por eso que el programa de hoy está dedicado a su ideólogo e iniciador, Francisco I. Madero. Hay tres momentos fundamentales en la historia de México, digo yo. La lucha por la independencia que se festeja el 16 de septiembre, la Revolución Mexicana y la Reforma. Por supuesto que hay otros momentos importantes como la llamada Batalla de Puebla, cuando en 1862 nos defendimos de la invasión francesa y la expropiación petrolera de 1938, pero yo me atrevo a decir que los tres momentos más importantes son estos: la independencia, la revolución y la reforma. La revolución, bueno, en México todos lo sabemos, pero lo recuerdo y se lo dirijo en especial a los amigos del extranjero, ya lo comenté. La revolución sucedió, pues el general Porfirio Díaz se había alargado muchísimo en la presidencia del país, lo hizo por más de 30 años al haberse proclamado ganador de las elecciones en varias ocasiones. El porfiriato es recordado como una etapa de profundas y muy marcadas desigualdades sociales, con una clase alta con ínfulas de aristocracia y una clase obrera y campesina cada vez más empobrecidas. Todo esto aunada a la conformación de los latifundios, es decir, de enormes propiedades de tierras dedicadas a la agricultura en manos de una sola persona adinerada, dejando sin tierras a los campesinos, y la explotación del petróleo por parte de compañías extranjeras despertó el descontento social. Sin embargo, es importante recordar que durante el gobierno del dictador Porfirio Díaz, México tuvo una etapa de desarrollo y modernidad muy importante. Díaz trajo a México la electricidad y creó las primeras vías ferroviarias del país. Impulsó la industria, especialmente la textil y la minería, así como la educación, y también trajo a México la homeopatía, alternativa médica de la que él era usuario, pues él tenía algunas dolencias y enfermedades que se trataba con homeopatía. Fue durante su gobierno que se creó en México el Hospital Homeópata y la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. Pero la verdad es que la pobreza entre las clases no favorecidas era mucha y su mandato ya se había alargado demasiado y el pueblo ya estaba cansado de él. Resulta que en marzo de 1908, la revista norteamericana
Person Magazine publicó una larga entrevista en inglés en la que el conocido periodista James Krilleman hizo al presidente mexicano Porfirio Díaz algunas preguntas fuertes. En esa entrevista, publicada con el titular de President Díaz, Hero of the Americans, o sea, presidente Díaz, héroe del continente americano, el general, muy tranquilo, pensando que, en fin, que era una entrevista en inglés y que los mexicanos no la iban a leer, él comentó que ya no se iba a postular nuevamente para presidente para las elecciones de 1910. Él no se imaginó que esa entrevista sí sería publicada en español en el diario El Imparcial unos días después. Y sin embargo, y pese a ello, ¿qué creen? Que se religió nuevamente. Bueno, se candidateó y como vamos a ver, se religió. Se autonombró vencedor de esas elecciones. Bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, Francisco I. Madero inició la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz con la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, por lo que fue encarcelado en el estado de San Luis Potosí y liberado 45 días después, bajo la condición de no poder salir de la localidad. Y durante esos días, pues se realizaron las elecciones en las cuales, ya lo dije, por supuesto, Díaz resultó vencedor, o eso dijo él, tras un fraude electoral, marcado fraude electoral. Madero se escapó y desde el estado norteamericano de Texas, el 5 de octubre de 1910, proclamó el Plan de San Luis Potosí que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre. El conflicto armado inició en el estado de Puebla con Aquiles Cerdán, que era amigo personal de Madero, y él, bueno, se dedicaba al comercio. Y unos días después, en el estado norteño de Chihuahua, con los generales Pascual Orozco y, por supuesto, Francisco Villa, Pancho Villa. Posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. De hecho, el 10 de marzo de 1911, un grupo de campesinos encabezados por Emiliano Zapata, uno de los caudillos más importantes de la revolución, junto con Francisco Villa, se incorporó en el sur del país a la revolución. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez en Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia, lugar en el que vivió hasta el fin de sus días. Lo sucedió, Francisco León de la Barra como presidente interino. En 1911 se realizaron nuevamente elecciones en las cuales resultó electo Madero, Francisco y Madero, con el 99% de los votos. Madero asumió la presidencia de México y a los pocos días empezó a circular en las librerías y círculos intelectuales un pequeño libro titulado Manual Espiritista. El libro había sido escrito de manera anónima por una persona que firmaba como Pima, en honor al personaje mítico del texto épico de la India, Mahabharata. ¿Por qué comento esto aquí? Voy para allá. Ténganme paciencia. Desde el comienzo de su gobierno, de su mandato, Madero tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios. En 1913, un movimiento encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica,
que muchos historiadores y muchas personas consideramos que fue una traición, terminó con el asesinato de Madero y Huerta asumió la presidencia. La lucha entre caudillos revolucionarios se extendió por años. O sea, a pesar de que Huerta tomó la presidencia, los caudillos revolucionarios no se ponían de acuerdo y las pugnas entre ellos duraron mucho tiempo. Un tanto porque no se ponían de acuerdo respecto al proyecto de nación y otro tanto, hay que decirlo, pues por lucha de poder. Se dice que la Revolución Mexicana culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, pero en realidad la lucha entre caudillos terminó hasta que en 1927 el presidente Plutarco Elías Calles dio un discurso público en el que aseguró que la etapa de los caudillos llegaba a su fin y comenzaba el de las instituciones, para lo cual en 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, que luego adoptó el nombre del Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI, que gobernó México muchos años. Pero hablaré yo de este libro escrito de manera anónima, titulado Manual Espiritista. ¿Qué tendrá que ver con la revolución y con Madero? Vamos a platicar de eso, pero primero vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar el corrido titulado La Decena Trágica, en las voces de los hermanos Saiza. Para los amigos del extranjero les platico que un corrido es un cántico popular sobre algún suceso o héroe de la revolución. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Estoy de regreso. Vamos a platicar ahora sí más a fondo de quién y cómo era el hombre que inició la revolución. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873, lo que implica que al iniciar la revolución tenía 37 años. Fue un hijo de un hacendado y nieto de un exgobernador de Coahuila. Estudió en Francia economía y comercio. Fue un destacado hombre de negocios. Llamado el apóstol de la democracia, fue el principal ideólogo de la revolución. Madero era auténticamente un idealista. Estaba realmente convencido de la importancia y la necesidad de la justicia, la democracia y de que un buen gobernante podía llevar al país al progreso y a la paz social. La lucha de Madero estuvo apoyada por grupos liberales, anarquistas, sindicalistas y campesinos, aunque una vez en el poder, Madero no dio tanta importancia a la solución del reparto agrario, lo que le trajo problemas con Emiliano Zapata. Madero escribió diversos documentos, como por ejemplo el Manifiesto de la Nación, donde expresa sus ideales de democracia, justicia social y de la soberanía del pueblo. Y bueno, por supuesto que también esta cuestión de la reforma agraria y otros temas, pues fueron también la causa de esta desamistad con Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, que llevaron a la decena trágica. Pero hay un aspecto de Madero que no es muy conocido. Durante su efímero gobierno, que fue de 1911 a 1913,
solo 2 años, siendo que los periodos presidenciales en aquel entonces eran de 4. Fue hasta que se formó el PRI y fue hasta el gobierno de Elías Calles cuando pasó a ser de 6 años. Pero bueno, en aquel tiempo era de 4 y Madero solo estuvo 2. Madero fue objeto de escarnizados ataques por parte de la prensa, de feroces ataques por parte de la prensa, por la fe con el que el presidente abrazaba la doctrina espiritista. ¿Cómo la ven? Madero abrazaba la doctrina espiritista. Y eso lo criticaban mucho los periódicos. En aquel entonces, varios diarios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunicaba con los muertos. ¿Cómo lo ven? ¿Lo sabían ustedes? Lo ridiculizaban por su creencia, lo hicieron blanco de sus más férreas críticas. La prensa estaba estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión que no habían tenido durante el porfiriato. Y la verdad es que antes tampoco. Libertad que fue el propio Madero quien se las había concedido, quitándoles el bozal que tantos años habían tenido durante el porfiriato. ¿Y cómo lo usaron? Pues para criticarlo y para decirlo que era un loco que se comunicaba con los muertos. ¿Qué habrá de cierto en esto? Madero había tratado de ocultar su práctica espiritista, pues en aquella época, y siendo México un país principalmente católica, pues no era bien visto. Por ello, cuando al poco tiempo de asumir la presidencia publicó su libro titulado Manual Espiritista, el que les comentaba hace ratito, lo firmó con el seudónimo de Bima. Ese libro que comenté, que lo dije anteriormente, en el cual Madero compilaba sus creencias y experiencias espiritistas, en él argumentaba que el espiritismo podía ser una herramienta para el autoconocimiento y la evolución moral de los individuos y de los pueblos. Insistía en que los espíritus elevados de vivos y muertos podían ofrecer consejos para la mejora personal y social, marcando el camino para una vida más ética y justa. O más bien dicho, voy a corregirlo. Él decía que los espíritus elevados de los muertos podían dar sabios consejos para una vida más ética y justa. Y es que aunque el espiritismo había acaparado la atención de un gran número de políticos e intelectuales, la Iglesia Católica se había dedicado a realizar fuertes críticas al espiritismo, pues atentaba contra los valores del catolicismo, obviamente. De hecho, fue la misma Iglesia, a través del Partido Católico y de los medios que controlaba, quien instaba a los periodistas a burlarse en repetidas ocasiones de los rumores que corrían sobre el espiritismo de Madero. De rumor en rumor, el espiritismo de Madero empezó a sonar en todos los rincones del país, es decir, se corrió el chisme. Ay, aún así, el presidente no aceptó nunca de manera pública su fe, su creencia espiritista, para no perder el respeto de la gente. Sin embargo, hay un montón de fuentes y un montón de historiadores que han confirmado que efectivamente Madero consultaba a los espíritus para su vida personal y para su toma de decisiones, primero como revolucionario, como ideólogo de la revolución y después como presidente.
Aquellos periodistas, de hecho, no sabían que Madero había tomado el espiritismo como filosofía, no solo como un método para conseguir riqueza, o más bien él no lo veía para nada como un método para conseguir riqueza, así de que me voy a comunicar para los espíritus para que me digan cómo obtener poder y riqueza. No, él no buscaba intereses personales con esta práctica, sino lo que él buscaba era encontrar la verdad que lo llevara a contribuir al bienestar de los demás. Era un verdadero idealista, era un verdadero hombre de bien, era un verdadero hombre preocupado por el bienestar social, por el bienestar de los demás, por ser útil, por ser de ayuda. Existen textos de la pluma y letra del propio Madero y de sus allegados que expresan que fue gracias a lo que le dijeron los espíritus que definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis. Es decir, fueron los espíritus los que se supone le dijeron que debía llevar a cabo esta revolución y cómo debía hacerle. Ellos le dictaron los documentos de la sucesión presidencial y del plan de San Luis. Resulta ser que desde joven Madero mostró un fuerte interés por lo espiritual y lo místico, lo que eventualmente lo llevó a la práctica del espiritismo, una doctrina que llegó a México desde Europa en la segunda mitad del siglo XIX y, como ya dije atrás, llegó muy fuerte a ciertos círculos intelectuales, aunque de manera callada, porque no era bien vista y porque pues la iglesia no lo permitía. El espiritismo se basa en la creencia de que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos, a menudo a través de un medio. Madero comenzó a explorar el espiritismo durante los años que estudió en París y se convirtió en un ferviente practicante. Creía que la conexión con los espíritus podía ofrecer orientación moral y emocional, y estaba convencido de que recibía mensajes no solo de sus familiares fallecidos, sino también de figuras históricas, como por ejemplo el propio Benito Juárez, uno de los grandes héroes nacionales. Se llama espiritismo, lo quiero comentar un poco más, a la doctrina y práctica que afirma que es posible comunicarse con los espíritus de los muertos a través de un medium o de algún otro modo. Nació en Francia a mediados del siglo XIX. Esta doctrina, esta creencia del espiritismo, nació en Francia a mediados del siglo XIX y su fundador y máximo exponente fue Allan Kardec. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la relación constante de los espíritus de los muertos con los vivos, la importancia de la moralidad y la conducta recta, el interés por el buen porvenir de la humanidad. Todo esto según las enseñanzas dadas por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Es una doctrina que sus seguidores toman con toda seriedad, aunque ha adquirido una cierta mala fama a causa de las personas que se acercan a ella movidos por intereses viles, ¿no? Ya lo decía yo, como tengo dinero, a ver si los espíritus me dicen cómo obtener poder, y sobre todo por los charlatanes y estafadores que han surgido, y bueno, que ha habido muchísimos. Pero así como ha habido charlatanes, pues ha habido gente que ha llevado esta doctrina de forma muy seria y muy comprometida, considerando que su función principal es obtener de los espíritus de los muertos estas enseñanzas para tener una vida más ética y más recta. Allan Kardec definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza
origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, así como las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. El pámpano de la vid, o sea, el racimo de uvas con todo su tallo y sus hojitas, como las que está en el dibujo, que está atrás de Madero en el cartel o anuncio que utilicé para dar a conocer el programa que estamos transmitiendo esta semana, es el símbolo del espiritismo, ya que se dice que fue dibujado por Alan Kardec bajo la guía de los espíritus. O sea, Alan Kardec era un medium y algún espíritu, pues no sé si la palabra correcta sea entró en su cuerpo o hizo uso de su cuerpo y con su mano dibujó este pámpano de la vida. Bueno, vamos a escuchar más música de la revolución, vamos a escuchar el corrido del caballo Prieto Azabache en la voz de El Charro de México, en paz descanse, Vicente Fernández, y ahorita regresamos. Soy Claudia Sonsolo Rivera y hoy estoy platicando sobre las creencias espiritistas de Francisco I. Madero, el ideólogo e iniciador de la Revolución Mexicana, conocido como el apóstol de la democracia en México. Los espiritistas creen, porque la doctrina continúa vigente, lo siguiente. Creen que las almas sobreviven a la muerte corporal y viven en un mundo espiritual. Los espiritualistas dicen que cada alma humana sobrevive a la muerte del cuerpo y entra en un mundo espiritual que rodea e interpreta el mundo material. Creen también que estas almas pueden comunicarse con el mundo material, es decir, con nosotros los vivos. Los espiritualistas dicen que la comunicación es posible entre el mundo material y el mundo espiritual bajo las condiciones adecuadas, generalmente a través de una persona con cualidades de medium, o sea, de ser un intermediario entre los espíritus y los seres vivos. Ese es un medium. Los espiritistas o espiritualistas, se puede decir de ambas maneras, creen también que los seres espirituales han cambiado poco respecto a lo que eran antes. Los espiritualistas dicen que los que están en el mundo espiritual son muy parecidos a los que estaban en el mundo material, aunque sin ninguna deficiencia física. Cosa que dista un tanto a lo que creemos muchos con base en otras doctrinas, pues se considera que al morir el espíritu es el que trasciende dejando atrás al ego o a la personalidad. Pero bueno, los espiritualistas dicen que se conserva prácticamente la personalidad. Lo que sí es importante es que siempre se considera que los espíritus ya no tienen las deficiencias físicas que tenían en vida. Los ciegos ven. Bueno. Asimismo, creen que los seres espirituales están interesados en la gente del mundo material. Los espiritualistas dicen que aquellos que están en el mundo espiritual están conscientes e interesados en las vidas de aquellos que no hemos dejado este mundo material. Creen también que la comunicación desde el mundo espiritual no solo muestra que la vida continúa después de la muerte, sino que los seres humanos en el mundo espiritual siguen siendo moralmente responsables de las buenas y malas acciones cometidas en el mundo material. Eso es un hecho, amigos. Siempre seremos responsables de lo que hacemos.
Los espiritualistas creen también que ni siquiera la muerte libera a una persona de las consecuencias de sus malas acciones, lo que llevará a las personas a comportarse mejor en esta vida presente. Si como sabes que tus malas acciones te van a seguir incluso hasta el más allá, pues mejor los espiritualistas optan por comportarse bien en esta vida. También cree que la información recibida del mundo espiritual debería ser suficiente para eliminar el miedo a la muerte. El saber que hay una vida después de la vida, que esto no acaba aquí, debería ser suficiente si has llevado una vida recta para no tener miedo a la muerte. Francisco I. Madero entró en contacto con el espiritismo, ya lo dije, cuando estudiaba en Francia, por allá de los años 1891 y 1892. Esto sucedió al conocer casualmente la obra de Allan Kardec. Durante ese tiempo descubrió su vocación y don como medium escribiente. Es decir, él no solamente practicaba el espiritismo, acudía a las sesiones espiritistas, sino que él era medium. Es decir, él recibía durante las sesiones espiritistas los mensajes de los espíritus y además los escribía mientras los recibía, todo esto en estado de trance. Él era medium escribiente. El historiador y escritor Alejandro Rosas, en su libro Mitos de la Historia Mexicana, menciona que entre 1901 y 1908, Madero puso en práctica su mediunidad y en trance escribió una serie de textos considerados como verdaderos mensajes dictados por espíritus. De regreso de París, de regreso en su natal Coahuila, en medio de la tranquilidad de los vergeles del rancho familiar, a sus 27 años de edad, que fue cuando regresó de París, inició formalmente su profesión de fe hacia el espiritismo. Regresó de París dispuesto a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos. Ya lo dije, la de ser medium escribiente. En ese tiempo escribió artículos, en ese tiempo, ya de regreso en México, a sus 27 años, viviendo en Coahuila, escribió artículos para la Cruz Astral de Coahuila, un periódico, bajo el seudónimo de Arjuna, e incluso fundó el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro en Coahuila. Los artículos que escribía obviamente eran de tema espiritista. El Manual Espiritista, publicado en 1911, siendo ya presidente, pero de manera anónima, con un seudónimo, no solo proporcionó un vistazo a las creencias personales de Madero, sino que también explica cómo estas creencias influyeron en su visión política y social. En sus palabras, el espiritismo alentaba a la gente a ser más responsable y justa, cualidades que él consideraba esenciales para cualquier líder. Vamos a platicar un poco más de cómo estas creencias influyeron en Madero, pero primero vamos a escuchar otro corrido. Esta vez se trata del corrido de Rosita Álvarez. No es cierto, es Rosita Alvírez, de Rosita Alvírez, que este no trata tanto de hechos específicamente de la revolución y de sus héroes, sino de cosas que también pasaban en la revolución para entender un poco cómo era la sociedad en ese momento revolucionario y de caudillos. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
Amigos, como comentaba yo hace unos momentos atrás, uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Madero era la afirmación de que consultaba a los espíritus para tomar decisiones políticas. Según algunas fuentes, tenía sesiones espiritistas en las que buscaba guía de los espíritus respecto a asuntos de Estado. Y a pesar de sus esfuerzos por mantener esto en secreto, pues el chisme cundió. De alguna manera se supo que hacía esto. Hay varios periódicos de la época, si ustedes los buscan, que hacen mofa de esta costumbre de Madero. Estas sesiones supuestamente incluían la comunicación con personajes históricos como sus familiares fallecidos y como el mismísimo Benito Juárez, uno de los grandes héroes nacionales. Francisco y Madero, previo a Madero, obviamente. Francisco y Madero veían en el espiritismo la forma de encontrar respuestas y orientación para salvar a México. De hecho, fue uno de los motivos que inspiraron a Madero para levantarse en armas contra el régimen porfirista, así como lo oyen. Algunos críticos de la época argumentaban que la influencia del espiritismo nublaba su juicio y lo alejaba de la realidad política y social del país. En particular, se le acusaba de ser demasiado indulgente con sus enemigos y de mantener una visión utópica de la política que no se ajustaba a la complejidad real del momento. Ya lo dije, era un idealista. Madero tuvo comunicación con los espíritus, bueno, eso se dice, ¿verdad? Durante años. En los primeros días de enero de 1900, en el Ártico del Rancho de Coahuila, Francisco Ignacio Madero González, a sus 27 años, dijo que estableció contacto con varios espíritus que le habían hablado de la importancia que él tendría para el futuro de México. Los espíritus, decía, le revelaron algunas de las acciones que debería llevar a cabo para incidir en los cambios, no solo de su disipada vida de hijo de una de las familias más acaudaladas de la época, sino también en el rumbo del país. Sus manos escribían textos de manera automática cada vez que entraba en trance, y textos largos. Se trataba de escritos en los que los espíritus le hacían recomendaciones para cambiar sus hábitos, como dejar de fumar y de beber, hacerse vegetariano, abrir una cocina popular para alimentar a los más necesitados y para realizar grandes proyectos y llevar a cabo las acciones que transformarían a México. O sea, primero fue para transformarlo a él, a su vida de junior, ¿verdad? Y después para transformar a México, para iniciar con la Revolución Mexicana, para derrotar a Díaz. Al principio Madero tenía comunicación con el espíritu de Raúl, que era su hermano que había muerto en un incendio a los 4 años. Después la comunicación lo tenía con un espíritu llamado José Ramiro y más tarde con quienes no solo marcaron el curso de su vida, sino la del país, pues fueron espíritus libertarios, ya lo dije, como Benito Juárez, los que lo guiaron durante el movimiento político que detonó en la Revolución Mexicana. Así lo afirmaría él en sus textos. Textos que pues hoy en día han trascendido y han sido estudiados por varios historiadores. Bueno, eh, resulta ser que Madero llevaba diarios que él escribía de su puño y letra de manera constante, además de que escribía lo que los espíritus le dictaban, ¿verdad? Lo que él decía o él consideraba que los espíritus le dictaban, o para quienes creen en esto,
le dictaban los espíritus, además de sus textos, él escribía diarios. En estos diarios, Madero narra que Raúl le aconsejaba aprovechar el tiempo para la caridad, que él lo aconsejaba a él y a la humanidad en general, aprovechar el tiempo para la caridad, que utilizáramos las riquezas materiales otorgadas por Dios para hacer el bien entre los pobres, que domináramos nuestras pasiones carnales y rechazáramos los vicios, que hiciéramos oración con fervor y no miráramos con desdén los dictados del más allá. De acuerdo con los diarios escritos entre 1901 y 1904, Madero cumplió con la disciplina señalada por los espíritus. Todo lo que le dijeron que hiciera de no fumar, no beber, ser vegetariano, ayudar a los demás, llevar una vida recta, él lo cumplió. Y su desarrollo espiritual avanzó a pasos agigantados. Comenzó entonces un segundo periodo de comunicaciones en el año de 1907, donde el único interlocutor era él mismo. O sea, ya no estaba con círculos, con otras personas, ¿no? El círculo espiritista típico que hasta vemos en las películas que se juntan un grupo de personas, sino que ya era él solito con los espíritus. Él era ya eh, el único y él era el medium, el receptor también de la comunicación de los espíritus. Su facultad de medium había alcanzado casi la perfección, así lo escribió él mismo en sus diarios, y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más, de un modo y casi inmediato. De tal manera que así continuó con las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión que era la de liberar a su país. Él recibió de los espíritus esta misión que alcanzaba a toda la patria entera. A partir de 1907, el espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse. Solía retirarse a lugares solitarios donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina, ayunaba y comía únicamente lo necesario para mantener las energías. Por supuesto, ya lo dije, no bebía ni fumaba. Todo esto según narró él mismo en sus propios diarios. José lo llamó el soldado de la libertad y el progreso y luchador infatigable por la causa de la libertad. La preparación espiritual de Madero también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendó José y otros espíritus, la lectura de Historia de México a través de los siglos y que aprendiera lo más que pudiera sobre la política en México. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. Madero se entregó la misión que, según la doctrina espiritista, le había sido encomendada por la providencia.
¿Cómo ven? Bueno, Francisco Madero fortaleció su liderazgo político con argumentos espiritistas. Afirmó ser capaz de ayudar a otros menos adelantados a purificarse y perfeccionarse. Para lograrlo, juntos tenían que luchar por un cambio democrático que sería benéfico para la patria. Esta demanda de orden moral en parte le permitió ganarse el apoyo de más ciudadanos que se adhirieron a su lucha política. O sea, él abiertamente dijo eso, que él podía ayudar a otros a perfeccionarse moralmente. Y esto le ayudó, fíjense, a tener adeptos a su causa, porque con esta mejora moral se iba a obtener un beneficio para la lucha política del país. Por otro lado, al sentirse depositario de una cierta superioridad espiritual, asumió un honesto sentido de responsabilidad ética que lo llevó a justificar el por qué iba a tomar las riendas de un movimiento antireeleccionista y revolucionario en el país, pero también le hizo sentirse capaz de encauzar los defectos, las pasiones, los vicios y la ignorancia del pueblo. Bueno, bueno, idealista y también un poco, bueno, creo que, no sé cómo decirlo. O sea, pensar que puedes, que tienes una superioridad espiritual y que puedes encauzar los vicios del pueblo. Bueno, lo importante es que esta, este espiritualismo y este compromiso con la libertad, con la justicia y con el bienestar social fue lo que motivó a este hombre a llevar a cabo esta lucha antirreeleccionista. Manuel Márquez Sterling, que fue embajador de Cuba en México durante el gobierno de Madero y que fue amigo personal de Madero, describió la influencia del espiritismo en la vida íntima y política de Madero con las siguientes palabras. Consideraba pasajeros y efímeros los bienes terrenales. Íbase su pensamiento a los cielos en busca de grandes verdades que alimentaran su fervor y volvió su alma toda a la doliente humanidad con el vivo deseo de servir y empujarla hacia los designios más altos en el espacio insondable. Así pues, Francisco Ignacio Madero fue espiritista y con sus creencias a cuestas llegó a la presidencia de México. Lo acusaron de loco, de excéntrico, de ingenuo, pero no cabe duda que en la filosofía espiritista encontró la fortaleza ética y moral y la convicción cívica para encabezar una de las mayores transformaciones de la historia de este país. Pero Madero no fue el único espiritista de los hombres de la revolución, ¿eh? No se lo vayan a creer, porque recurrieron a sesiones espiritistas o de parapsicología realizadas en secreto desde 1929 hasta 1955 varios hombres de la revolución. También lo hicieron Plutarco Elías, en su momento, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andrew Almazán, panista, opositor del régimen priista Juan Andrew Almazán y posteriormente personajes de la revolución institucionalizada como el propio presidente Miguel Alemán Valdés. Acudieron a sesiones para consultar a los espíritus antes de tomar decisiones trascendentes. Como ven, se tiene
textos escritos en los que se afirma que todos estos personajes consultaban a los espíritus. De hecho, en estas prácticas espirituales se dice que han participado decenas de intelectuales, políticos, funcionarios, escritores, abogados e investigadores. Y todo esto está registrado en actas públicas del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, IMIS. ¿Cómo ven? Les voy a recomendar algunos libros sobre el tema de cómo el espiritismo influyó en la vida privada y política de Francisco y Madero. Estos libros son Mitos de la Historia Mexicana, ya lo había mencionado antes, La Revolución de los Espíritus, Biblioteca Espiritista de Madero, Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana, Francisco y Madero y su libro secreto, Manual Espiritista, que es el libro que él escribió, La Revolución de los Espíritus y los diarios espiritistas de Francisco y Madero. Se los repito, ¿quieren que se los repita? Mitos de la Historia Mexicana es uno, La Revolución de los Espíritus, Biblioteca Espiritista de Madero, Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana, Francisco y Madero y su libro secreto, Manual Espiritista, La Revolución de los Espíritus y los diarios espiritistas de Francisco y Madero. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido muy interesante para ustedes. Quiero enviar saludos a mi hermano Oscar, quien me sugirió hablar de este héroe revolucionario, porque me dijo, oye, era un verdadero idealista. Lo que a lo mejor él y yo y muchos no sabíamos es que su idealismo estaba basado en la práctica espiritista. Bueno, pues un saludo a mi hermano. Quiero recordarles que estoy dando terapia presencial o por Zoom. Si tú necesitas aprender a gestionar mejor tus emociones, eh, poner en claro tus objetivos de vida y los planes de cómo lograrlos, aprender a resignificar tu experiencia de vida, tu historia de vida, para que deje de ser una historia dolorosa y esas eh, cosas que podemos resignificar te permitan hacer de tu historia algo que te ponga en un punto para ser más sano emocionalmente y más creativo. Estoy dando terapia. También para alinear chakras. Esto puede ser presencial aquí en Tequisquiapan o vía Zoom. Estoy a sus órdenes en el WhatsApp 41 42 19 81 22 y también en mi página de Facebook Evolución Coaching y Terapia Holística con Claudia. Evolución, Coaching y Terapia Holística con Claudia. Repito mi WhatsApp 41 42 19 81 22. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Han sido los espíritus los que han decidido el destino de este país? Soy Claudia Sonsoro Rivera. Hasta la próxima.